Hoy comentaremos el Evangelio según San Marcos, capítulo 1 y los versículos del 21 al 28. Tan pronto como llegó el sábado, fue a la sinagoga y enseñaba. Y entraron en Cafarnaúm. Tan pronto como llegó el sábado, fue a la sinagoga y enseñaba. Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Se encontraba en ese momento en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu inmundo, quien a gritos decía: ¡Déjanos! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Enmudece y sal de él. Todos quedaron asombrados, de tal modo que se preguntaban: ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con toda autoridad, tanta que manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y se extendió muy pronto su fama por todas partes, a toda la región de Galilea. La semana pasada el Evangelio nos narraba el momento en que Jesús caminaba por el mar de Galilea y se encontró con varios pescadores. Cristo les hace una propuesta. Les dice que quiere convertirlos en pescadores de hombres. 4 de ellos aceptaron la invitación de Jesús y dejándolo todo, la barca, las redes, a su padre, se fueron con Jesús. Iban a comenzar una nueva misión. Esa propuesta de ser pescadores de hombres significaba sacar al hombre de un lugar que no es el apropiado para vivir, un lugar que pudiésemos decir que más bien los mata, y llevarlos a un lugar vivible, a un lugar donde ellos puedan vivir según el reino de Dios. Ahora bien, ¿a dónde llevaría Jesús a estos primeros 4 discípulos para iniciar su misión, la misión de pescar hombres? Si la misión es rescatar al hombre, cualquiera podría pensar que Jesucristo los llevaría especialmente a aquellos sitios donde existe la corrupción, donde existe la maldad, donde existe la mala vida, donde existe la agresión, la violencia, los lugares malos. Es decir, donde el hombre tiene el agua hasta el cuello. Allí sería el lugar que nosotros pensaríamos donde Jesucristo iba a lanzar las redes por primera vez con sus 4 primeros discípulos. Pero no fue así. Llegan a Cafarnaúm. Al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. La sorpresa que nos tiene Marcos es que Cristo los lleva precisamente a la sinagoga. Es decir, un lugar santo, un lugar donde se proclama la palabra de Dios, un lugar donde se oye la voz de Dios, un lugar donde va la gente a rezar, un lugar donde va la gente buena. Jesús los lleva allí porque lo primero que Él quiere es liberar al hombre de una institución religiosa que le está inculcando unas ideas contrarias a lo que realmente es Dios. Al Jesús enseñar en la sinagoga, dice el Evangelio, que quedaban asombrados de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es feo hacer comparaciones, pero la diferencia es notable. Es decir, el pueblo sencillo, el pueblo humilde, se da cuenta cuando el predicador, el que habla de la palabra de Dios, la dice por conceptos que ha aprendido de memoria, la dice repitiendo a otros autores, la dice porque a lo mejor encontró una frase hermosa, pero es totalmente distinto cuando alguien habla con convicción. El que habla con convicción convence, y es lo que ellos notan, que el escriba trataba de repetir fórmulas, el escriba trataba de repetir ideas aprendidas, o trataba de citar a otros grandes autores. En cambio, llega Jesucristo y habla con autoridad propia, habla enamorado de Dios, habla con convicción, y si está convencido, naturalmente que también convence. Muchos hablan de Dios, pero la pregunta sería, ¿y ellos hablan con Dios? Yo puedo decirle a alguien quién es Dios. Yo puedo hablar bien de Dios,
pero ¿por qué no decir la experiencia que yo tengo de Dios en mi propia vida? Eso hace posible que otros se conviertan, porque tus ideas se las pueden refutar, pero la experiencia tuya, la experiencia que tú has tenido con Dios, nadie te la va a refutar. Por eso, antes de hablar de Dios, trate de hablar primero con Dios. ¿No tendríamos también nosotros que cambiar algunas ideas y convicciones religiosas? Ven más a ese Dios presentado por los escribas del Antiguo Testamento que el Dios de amor que nos presentó Jesucristo en el Nuevo Testamento. Continúa la Biblia diciendo: había precisamente en su sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres tú, el Santo de Dios. En la sinagoga se encontraba un hombre. Yo pienso que este hombre iba muy a menudo a la sinagoga, pero la prédica de aquellos escribas lo dejaba igual. Ahora llega una prédica distinta. Un hombre que viene a tocar las entrañas, y es lo que hace que este hombre reaccione. Cuando se habla de espíritu inmundo, hay que entender que los conocimientos que se tenían en aquella época, científicos, no son los que tenemos hoy en día. Ellos a cualquier enfermedad de tipo psicológico lo llamaban endemoniados. Pero no se descarta la otra posibilidad. De tal manera que aquí hay alguien que es tocado en sus entrañas, y es cuando reclama. Las otras prédicas lo habían dejado igual, que como entraba, así salía. Pero la prédica de Jesús le tocó las entrañas íntimas, y es por eso que él reacciona. Es importante cuando él dice: ¿qué tenemos nosotros contigo? ¿Qué tenemos nosotros? Es uno, pero habla de nosotros, habla de la pluralidad. ¿Por qué se habla de la pluralidad? Porque ciertamente este espíritu es el que está presente en muchos de nosotros. Es el espíritu que nos impulsa a tener ambición, el espíritu que nos impulsa a hacer cosas indebidas, el espíritu que nos impulsa al odio, que nos impulsan al egoísmo, que nos impulsan a la ambición, al deseo de poseer, al deseo de dominar. Todas esas fuerzas que lamentablemente están presentes dentro de cada uno de nosotros. Y es precisamente la palabra de Dios la que tiene la fuerza para ayudarnos a sacar de entre nosotros mismos esos espíritus inmundos que, antes que acercarnos al prójimo y acercarnos a Dios, lo que hacen es alejarnos. Jesús entonces le conminó diciendo: cállate y sal de él. Jesús no dialoga con el demonio. Jesús tiene una fuerza en su voz, en su palabra, en su poder, que ordena inmediatamente. Con el demonio no se dialoga. Nosotros muchas veces vivimos jugando con cositas que no deberíamos de jugar. No se juega con el demonio, no se entabla conversación con el demonio. Cristo lo manda a callar. Cállate y sal de él. Y agitándole violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. Ciertamente nos agitamos por dentro cuando se nos predica una doctrina nueva. Esa doctrina que se predica que yo tengo que hacer promesas para que Dios cumpla mi petición. Y resulta que cuando no se da lo que yo le pido a Dios, o Dios está sordo, o simplemente Dios se olvidó de mí. ¿Y cuánta gente no se aleja de la iglesia porque su petición no se le cumplió? Se me enseñó como que si Dios fuese un títere al cual yo tenía que manejar a mi antojo. Si Dios me concede lo que pido, yo creo en él. Y si no me concede lo que yo pido, pues simplemente dejo de creer. Todos se quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? La palabra de Dios te tiene que interpelar. No te puede quedar igual. Tiene que llamarte en una reflexión. Ojalá que nosotros realmente podamos escuchar la voz de Dios, que nos interpele la palabra de Dios para que Él pueda sacar de nosotros tantas cosas que, como yo no boto espuma por la boca, como no se me miran los ojos, ni como la mujer de la película El Exorcista se me gira la cabeza completamente, ni me levanto, pienso que no estoy endemoniado. Pero hay otras cosas que realmente, de las cuales me tengo que purificar, que es la palabra de Jesús, la que tendría que ser acogida, ser aceptada en mi vida para dar un cambio radical. Que tengan todos una feliz semana.